Nuevamente, muy buenas tardes, compañeros, servidores de la Fiscalía General de la Nación en todo el país. Hoy culminamos entonces por el viernes la del ciclo de conferencias Somos Fiscalía, estas conferencias virtuales que tanta acogida han tenido y que obviamente hacen parte de toda esta estrategia de nuestro fiscal general de la Nación, doctor Francisco Barbosa. En la tarde de hoy hablaremos de la violencia intrafamiliar en el marco del confinamiento en medio de la coyuntura global por el coronavirus, dado que en este contexto las denuncias telefónicas se han venido incrementando. Si tienen alguna pregunta para hacer después de esta charla, pueden irla registrando en el foro de la página, que es el mismo por el cual han venido ingresando. Solamente hacen clic en el enlace que los llevó al foro y allí obviamente registran su inquietud. Para orientar este tipo de abordaje de delitos, esta violencia intrafamiliar como una violencia muy cercana al feminicidio, hoy conversaremos con la doctora Lilian Soto. Ella es fiscal de la seccional Medellín, tiene una amplia trayectoria y experiencia en este tipo de casos, en este tipo de investigaciones, y además es una integrante y gran colaboradora de nuestra red de formadores de violencia en género, que hace parte precisamente de esta dirección de altos estudios. Doctora Lilian, bienvenida, y todo este grupo de personas que están en todo el territorio nacional y que hacen parte de esta fiscalía estará muy atento a escucharles. Bienvenida, doctora Lilian. Bueno, muchísimas gracias a usted, doctor, por permitir estos espacios de compartir como las experiencias que tenemos desde cada uno de los territorios. Hoy vamos a hablar entonces de cómo atender a las víctimas de violencias intrafamiliares durante esta contingencia del COVID-19. Y voy a iniciar recordándoles las 5 estrategias que el fiscal general de la Nación ha implementado para que podamos efectivamente atender a estas víctimas. ¿Cuál fue la primera? Fortalecer el centro de contacto de la Fiscalía. ¿Cuál es ese centro de contacto? El 122. Allí se puede llamar gratis desde cualquier celular, funciona 24 horas. También está la línea 018000, 19748. De esta también se puede llamar gratuitamente desde un teléfono fijo en cualquier momento, 24 horas. También el 570-2000 opción 7 de la Dirección de Fiscal pues de Bogotá. Y la denuncia anónima a través de la página de la Fiscalía. También lo pueden hacer vía chat. ¿Y esto por qué? Pues porque nosotros como fiscales estamos rodeados de una serie de personas que consultan cómo denuncio, qué hago. Pues hay que implementar estas estrategias, darlas a conocer, divulgarlas. También quienes trabajamos violencia intrafamiliar, pues hemos visto que las denuncias que conocemos en los últimos días, todas llegan por 122 o 155. ¿Cuál es la segunda estrategia que plantea el señor fiscal? Hacer seguimiento al interior de la Fiscalía de los casos que ingresan, considerando el nivel de riesgo en los casos en que es posible aplicar el instrumento de FIR y de actos urgentes, mirar si es viable hacer un acto urgente, si tienen denuncias previas, cómo se puede priorizar estos casos. Esa es la segunda estrategia. La tercera ha sido que desde las direcciones seccionales se dé la correcta tipificación al feminicidio y que se adelanten los procedimientos que ha establecido la institución para la investigación penal en cada uno de los delitos pues, que hacen referencia a las violencias basadas en género. Asistir virtualmente a las reuniones de coordinación interinstitucional sobre estas temáticas, y la quinta finalmente es articular y fortalecer esas acciones de articulación con las comisarías de familia derivadas del decreto 460 de 2020, del 22 de marzo de 2020, del que vamos a hablar ahorita. Entonces, ya hecha esta precisión puntual en torno a las estrategias de nuestra institución, vamos a examinar ese decreto 460 del 22 de marzo. En términos sencillos, ¿qué nos ha dicho? Le ha delegado a la Comisaría de Familia unas funciones particulares. ¿Cuáles son? Atender a las personas en casos de violencia intrafamiliar y tomar medidas urgentes
También ser policía judicial y realizar actos urgentes, especialmente cuando esté en peligro la vida, la integridad física de la familia en estos tipos de casos. Y el artículo 3 dice que la Fiscalía se va a coordinar con estas instituciones. Pues esto lo dice el decreto, pero ya también la ley 1257, a la que yo siempre hago hincapié en mis, pues en los eventos en que puedo compartir como la experiencia, porque yo hablo más bien como de que compartamos la experiencia que vivimos como fiscales. La ley 1257 tiene un principio fundamental que es la integralidad, y la integralidad aquí apunta a que trabajemos de la mano estos casos con otras instituciones. En este evento, ¿cuáles serían? Las comisarías de familia, medicina legal, la Policía Nacional. Qué pena con las diapositivas. Entonces ya luego de nosotros recibir un caso que nos ha llegado por el 155, por el 122, crearon la noticia criminal y fue asignado a nuestro despacho, entonces nosotros debemos de mirar si solicitamos unas medidas a otras autoridades. Habrá casos en que nosotros digamos, este caso con la orden que dé el comisario puede garantizarse esa protección a la víctima. Les voy a poner un caso puntual que yo tuve esta semana. Era un caso de una familia, pues una mamá y una hija que viven juntas, una niña menor de edad, y su padre, pues no solamente amenaza a la mamá, ya están separados, sino que como la mamá le cortó relación al papá, lo bloqueó de WhatsApp, reportó, le enviaba por WhatsApp a la niña mensajes amenazantes y le decía que le iba a dejar la mamá dormida para toda la vida. ¿Y qué hice yo? Pues pedirle a la comisaría que restableciera los derechos de esa menor. Pero hay otros casos en que nosotros cuando ponderamos, y ahí echamos de la mano el artículo 27, cuando una violencia es sistemática, ha sido repetida, el agresor vemos que hay un riesgo extremo, pues tendríamos que tomar otra decisión e ir ante el juez de control de garantías. Este decreto 460 también nos dice que las comisarías de familia deben de prestar una atención especial y en ocasiones hasta presencial, pues que debe ser excepcionalmente presencial, pero que esos casos excepcionales puede ser cuando hay riesgo de feminicidio, de violencia sexual, de acoso, de amenazas o hechos en que sean afectados tanto los menores como los adultos mayores, o sea, personas en situación de vulnerabilidad. Bueno, entonces podemos echar mano de esa primera acción de la comisaría que puede dar esas medidas, pues tomar esas acciones inmediatas. ¿Cuál es el primer aspecto clave una vez nos carguen a nosotros al SPOA la noticia criminal? ¿Qué estamos haciendo en mi grupo? Pues mis compañeras de trabajo y yo, las 3 fiscales de alertas tempranas, estamos llamando a la víctima, hablamos con ella en forma tranquila, pero responsable, concreta, y empezamos a tomar decisiones de enrotarlas, o sea, ¿quién puede ayudarnos en este caso? Tomamos decisiones en punto a la necesidad de tomar otro tipo de medidas de protección a través de la Oficina de Protección a Víctimas de la Fiscalía o a través de las alcaldías municipales. Entonces, una vez tomamos contacto con ella y obtenemos esa información, también hacemos la valoración del riesgo FIR. De esto les va a hablar otra compañera de la Fiscalía, María Paula, pero yo pues hago la insistencia en este protocolo. ¿Por qué? Porque aunque muchos digan, no, es que no conocemos el protocolo de valoración de riesgo, ¿eso qué es? Pues esta es la oportunidad precisa para que lo empecemos a realizar, para que empecemos a realizar el protocolo. Es un formato simple y si vemos, nos está facilitando el hacer, nos está permitiendo que con unas preguntas sencillas podamos diagnosticar si esta persona está en un riesgo moderado, en un riesgo grave o en un riesgo extremo. Es un formato que está en Excel, también pues está en el aplicativo de SPOA, a través de Noticia Criminal uno encuentra el FIR, pero hay un formato en Excel que en todas las direcciones lo tienen y pues se los pueden allegar y nosotros le estamos haciendo a las víctimas esas preguntas y estableciendo si tienen un riesgo alto, moderado, grave o extremo para tomar decisiones.
También hemos establecido a través de ese contacto que tenemos con el fiscal, la víctima con el fiscal, que aclaro, esto no es una entrevista, o sea, no es que estemos fungiendo como policía judicial, pero para yo direccionar un caso, pues tengo que conocer al usuario y saber para dónde voy. Y en este caso se hace a través de la llamada. Allí también hemos tratado de establecer redes sociales y familiares de apoyo. Habrá casos en que las víctimas puedan menguar su riesgo en este momento, estando con su familia, en otro domicilio, en otro lugar, y pues eso puede solucionar momentáneamente la situación, mientras podemos tomar otras acciones judiciales a largo plazo. También las redes familiares son muy importantes porque todos sabemos que en esta espiral de violencia, las víctimas en un momento dicen, no, yo ya no voy a contestarle el teléfono, yo ya no quiero ver nada, saber de este caso. Y en esos eventos en que la víctima se nos aísla, no nos quiere responder, muchas veces el riesgo aumenta y no tenemos capacidad de llegar a ella sino a través de esa red de apoyo familiar o social. Bueno, también de esa entrevista con la víctima, ¿qué podemos obtener? Información. Estas denuncias que nos están llegando de la línea 155 y 122, obviamente por la naturaleza misma, de la forma en que se recepcionan, pues tienen una información más sucinta de los hechos. Entonces, en este primer contacto que hacemos con la víctima, podemos tomar datos sobre quiénes son testigos, documentos, información, y esto ¿para qué nos va a ayudar? Pues en primer término, para tomar esa decisión rápida de qué voy a hacer, qué medidas voy a pedir o voy a tomar. Pero también nos ayuda para ir preparando un caso para las audiencias subsiguientes que debemos de soportar. También en este evento del COVID-19 tenemos que entender que hay casos en los cuales las víctimas no van a poder tener contacto con nosotros. No van a responder a nuestras llamadas, a nuestros mensajes de WhatsApp, y escribirles un mensaje puede ser a veces mortal, porque va a desatar la violencia en el agresor. Entonces, tratar como después de analizar el caso, ser muy prudentes en la decisión que vamos a obtener de contacto con la víctima, que hemos hecho en algún caso que yo tuve también en estos días de cuarentena. La víctima vive con el agresor, él tiene un arma de fuego, no me contesta, tampoco le contesta al policía judicial, entonces decidí comunicarme con la estación de policía y a través de ella llegar al cuadrante y tratar de que ellos cumplan la orden de protección, pero en una forma disuasiva, pues que no lleguen y sean prudentes en no enterar de una vez al agresor, mire, es que usted está denunciado por violencia intrafamiliar, y pues poder hacer ahí como una contención y análisis en ese primer contacto que tengan con estas personas cuando vayan a hacer efectiva esa orden de protección y esas verificaciones que hace la Policía Nacional. Entonces es como una recomendación muy especial de poder evidenciar estos casos y tener un contacto prudente, ponderado con estas mujeres que están confinadas en ocasiones con su agresor. En punto de la primera temática que abordábamos, de las remisiones a las autoridades competentes, entonces estábamos acostumbrados a que usualmente en nuestro quehacer diario, nosotros atendíamos a una víctima, hacíamos una remisión a la comisaría y a la Policía Nacional, y habían dos formas usuales de enviar la información. Una, porque nosotros mismos a través de la 472, de la ventanilla 472, enviábamos la correspondencia, u otra porque le decíamos a la víctima, pues bien puede usted irle a llevar la información a la comisaría de familia, pero resulta que muchas veces no llegaba, pues si ahora no va a llegar porque están en unos horarios especiales, hay unas comisarías destacadas para trabajar virtualmente, etcétera, etcétera. Entonces, como a lo que hemos abocado nosotros es a tener comunicación directa con todas las comisarías con todas las comisarías pues del entorno en que estamos. Aquí en Medellín pues tenemos un canal de comunicación, pero cada uno en su municipio deberá establecer
ese canal de comunicación con las comisarías para verificar pues que efectivamente llegó la orden a la comisaría, a la policía, a medicina legal. También hay otro punto de ponderación en este tema con la remisión a medicina legal, y es que observemos que hay en casos en que si la víctima ya acudió a al centro asistencial y en el momento de esta emergencia sanitaria no tendríamos por qué decirle a este usuario, usted ya tiene su historia clínica, no vaya a medicina legal. Nosotros con esa historia clínica podemos posteriormente remitirla a medicina legal y que con ese fundamento el médico legista haga su informe forense al respecto. Incluso pues el médico de tratante de la EPS también puede ser testigo y también lo podríamos llevar a un juicio. Entonces, es una ponderación que también se podría utilizar ahora en términos de racionalizar los recursos con los cuales venimos contando, que son escasos, pero que hay que utilizarlos adecuadamente. Y también recomendamos hacer seguimiento a qué pasó con la medida adoptada, se cumplió o no se cumplió, o terminó siendo una medida pues, para curar en un cuadro, para enmarcar. Ya para efectos como de finiquitar los pasos en cuanto a la ruta, lo que podemos llamar ruta de atención a estas mujeres, entonces les recuerdo, valoramos el riesgo FIR, el riesgo trae unas indicaciones, se las damos a la mujer, a la persona con que estamos hablando, se las transmitimos por el WhatsApp, por el correo electrónico, pues vale puntualizar que ya casi todas las denuncias nos llegan con un correo electrónico, telefónicamente, garantizamos que las remisiones lleguen efectivamente y les hacemos el seguimiento y verificamos los casos extremos en los cuales podemos acudir a la alcaldía municipal para que le den hospedaje a las víctimas. Pero eso nos dirán muchos compañeros de otros territorios, pues es que en su ciudad eso es fácil. Sí, en algunas ciudades capitales tenemos el asunto solucionado por fortuna, pero en los municipios también hay que empezar a crear la necesidad y es un asunto, es un tema de derechos humanos, los derechos de las mujeres son derechos humanos, la ley 1257 es muy clara en indicar que las alcaldías tienen la obligación de prestar esa atención inicial a las mujeres víctimas. Entonces, pues la labor de los compañeros que están en municipios donde no hay un albergue, donde no, la alcaldía no ha mostrado pues una intención de trabajar como en esta temática de acogimiento a las mujeres, podríamos entonces como fiscales hacerle un oficio, dejarle clara al alcalde esa obligación de la ley 1257 y yo siempre recomiendo, si vemos que el caso es muy extremo, pues nosotros siempre, mi grupo, yo siempre me refiero pues a mi grupo de trabajo, porque somos 3 fiscales que trabajamos en forma muy pues, conjunta y muy coordinada, siempre hacemos la solicitud a la unidad de protección de la Fiscalía y muchos dirán, no, es que eso es para casos extremos. No, la unidad de protección de la Fiscalía también ha transversalizado el enfoque de género y protege a mujeres víctimas de violencias basadas en género como la violencia intrafamiliar. Eso a punto de que sí nos han protegido a mujeres la unidad de protección de la Fiscalía. Entonces hay que hacer la solicitud, hay que cumplir los requisitos que allí nos piden y en efecto las protege. Pero además informarle a nuestro jefe. Ellos pueden ayudarnos a gestionar y pues la fuerza, esto es un trabajo en equipo, nos ayuda a tomar decisiones y a cumplir el deber de debida diligencia que tenemos en este caso, porque hay que repetir, el tema de derechos humanos de las mujeres es un asunto de derechos humanos y es un asunto de debida diligencia. Entonces hay que unir todas las fuerzas para cumplir ese precepto pues, de protección a ellas. Bueno, ahora en referencia a cómo realizar los actos urgentes, bueno, repito, utilizar el teléfono, el correo electrónico, el chat para comunicarse con las víctimas y ahí pues les voy a contar nuestros compañeros del CTI que nos acompañan en la unidad que han hecho. Han sido demasiado creativos. Acá hay que utilizar el término creatividad dentro de un marco legal. O sea, lo que hagamos tiene que estar soportado en nuestro procedimiento penal. Entonces, ¿cómo hemos hecho para las entrevistas? Han hecho entrevistas telefónicas, las han grabado y las suben al sistema. Por ejemplo, aquí
ustedes podrán ver, entonces por eso pongo un pantallazo. Hemos subido al sistema a través de la información de expediente digital, hemos subido los audios de esas grabaciones y se han subido también pantallazos de WhatsApp que nos han mandado las víctimas donde está expuesta la amenaza. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Han tenido contacto con la víctima, la han identificado como hiciéramos en una declaración jurada o en una entrevista que reciben en nuestra oficina, se le preguntan todos sus datos personales, les hemos incluido uno que es que nos digan la fecha de expedición de la cédula, pues como para garantizar si es esta persona y no otra. Algunos investigadores muy juiciosos como para garantizar si es esta la declarante y no es otra, le han pedido que les mande foto de la cédula y han presentado una información, un informe con esa información. Y con la demás información que les ha pasado la víctima a través de este medio informático. Entonces, dos cosas, mirar cómo la plataforma nos permite subir y que al que les llegue va a ver la información, introducen también el informe que permite subir o aclarar cómo llegaron estas diligencias y poder pues formalizar un expediente y proteger esa información. En ese punto, entonces, quería compartirles que esta semana logramos en la unidad de alertas tempranas realizar una solicitud de captura el día de ayer. Si bien a inicio de esta pandemia hicimos una solicitud ante los jueces de control de garantías que fue negada por la emergencia sanitaria y un juez ponderó que no era viable porque, pues, como ingresar a un centro penitenciario una persona que estaba con COVID, que podía tener COVID-19, pues obviamente con COVID no lo iban a ingresar allí, pero por la posibilidad de contaminación, el día de ayer, y pese a la excepción que teníamos, al menos en Antioquia, por nuestro Consejo Seccional de la Judicatura, que indicó que no era viable este tipo de audiencias de controles previos, lo escalamos en nuestra dirección, a nuestra coordinación de unidad, lograron hacer la gestión, nos hicieron la audiencia, y pues la juez entendió que ponderando la situación de emergencia sanitaria, que es muy grave, que hay unos derechos en juego, pero también la problemática que se ha visto pública, como han aumentado, como lo dijo el director de Altos Estudios al iniciar la charla, cómo las denuncias de violencia intrafamiliar se han incrementado en una forma exponencial por vía telefónica, entendió esta situación de riesgo para la víctima y cómo se agudiza en este confinamiento y efectivamente pues emitió una orden de captura para protección a la víctima. Ayer se obtuvieron 2 por parte de nuestra unidad. Entonces, y cómo se hicieron los actos, porque no eran casos que teníamos de hace un mes, fue casos que llegaron el viernes de la semana pasada, pues en los términos de la semana anterior. Esta semana estuvimos trabajando, recolectando información. Toda el averiguativo que hicimos con los policías judiciales fue a través de medios electrónicos, entrevistas grabadas, información que se nos llegó a internet. Ellos solicitaron, por ejemplo, informes a las estaciones de policía sobre libros de población y se los enviaron por WhatsApp, pidieron información a comisarías y se las enviaron también por correo. Entonces, podemos demostrar que a través del medio virtual la investigación puede fluir y puede ser, puede llenar esos contenidos que exige, por ejemplo, el artículo 306 en términos de entrevistas, que nos hace alusión a que se pueden utilizar los medios que se requieran. También nos tocó argumentar, por ejemplo, el tema de firma escaneada, haciendo alusión a uno de los decretos de Presidencia de la República sobre el tema del COVID. También no fue aceptada, por ejemplo, para obtener la información de registraduría, que debe ir el formato con la firma. En ese momento no la podíamos hacer, algunos compañeros no tenían escáner en su casa, en fin, se mandó la firma escaneada, pues y tuvo los mismos fines y fue pues entonces muy positivo. Ya pues a punto de redondear, entonces hacemos un resumen, debemos de utilizar la virtualidad, tomar esto como un reto, ¿verdad? Como una oportunidad, recolectar elementos a través de estos medios virtuales, a través de las llamadas hacer el monitoreo, entrar también en contacto por estas redes con las entidades de apoyo social y familiar de la víctima, dar a conocer nuestra línea de atención 122,
solicitar información de posibles testigos y bueno, de todas estas personas y prepararlo. Miren, yo como les mostraba que estaba en el sistema. Entonces, cuando yo libere algunos casos en los que no vaya a pedirle orden de captura al ciudadano o sea, ya sale de alertas tempranas, ya va a subir con toda una información que no se perdió y quedó de pronto en mi cabeza o en mi cuaderno de notas o en una constancia que estábamos acostumbradas a hacer en el sistema, luego imprimir y meter a la carpeta, sino que está pues debidamente allegada a la carpeta virtual o al expediente virtual. Bueno, estos términos entonces pues hago como un cierre a la experiencia que quería compartir con ustedes. No sé si hay algunas preguntas. Doctora Lilian, muchísimas gracias por su charla y por compartir estos valiosos datos. Sí, tenemos unas preguntas de nuestros servidores. Voy a hacerle unas cuantas. La primera es, ¿qué sucede si vence el término de protección en las casas asignadas para las mujeres víctimas de violencia? Bueno, eso nos pasa con mucha frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Gestionar. El asunto es de estar muy pendientes, gestionar, hacer la solicitud a la Oficina de Protección y Víctimas, como les había dicho. Bueno, a una de mis compañeras de unidad le pasó eso la semana pasada. Ella, ¿qué hizo? Hacer la solicitud a la Oficina de Protección, pues aún no, obviamente no se la han resuelto porque esto tiene unos términos, pero ya va caminando ese tema. Ella ya había solicitado entonces la orden de captura y que está tratando de hacerla efectiva en este momento porque ese riesgo para la víctima sigue. Entonces, las mejores medidas que nosotros podemos y tenemos a la mano son, pues de un lado, la Oficina de Protección a Víctimas, segundo, pedir la orden de captura por este delito procede. Lo que pasa es que hemos sido, de pronto nos ha parecido ¿no? como el delito, le hemos dado un menor valor, como ellos después se arreglan. Esas cosas son las que incluso la misma jurisprudencia tiene claras. Estas personas vuelven y se arreglan, pero intentar pedir las órdenes de captura, que es la mejor protección que podemos darle a la víctima. Obviamente habrá casos que ni siquiera teniéndolo capturado, pues realmente la víctima tiene que estar bajo custodia de la Oficina de Protección, pero es insistir en el tema y en la medida que nosotros seamos insistentes, pues vamos a obtener respuestas. Doctora Lilian, una segunda pregunta. ¿Cómo se puede recepcionar la entrevista de una víctima menor de edad telefónicamente? ¿Si se necesita defensora de familia o se puede hacer virtualmente? Bueno, hay dos situaciones. Una es que cuando la víctima es solo testigo, la exigencia es que la defensora de familia esté presente. Pues realmente un caso de eso no me ha tocado, pero yo diría que también se puede utilizar la virtualidad, pues si algunos compañeros han logrado hacer otro tipo de audiencias, se podría recurrir a la virtualidad a través de que la defensora también se conecte, haga una conversación previa con la menor telefónicamente o virtual con su mamá y la sensibilice sobre el interrogatorio pues, o preguntas que le van a hacer. Para ese caso en que la víctima es solo testigo, sí debe estar presente el defensor de familia. Pero cuando la víctima no es, cuando la persona al menor que se le va a recibir la entrevista no es solo testigo, sino que tiene la condición adicional de víctima, no es requisito que esté presente el defensor de familia, sino que es su autorización. Así lo hemos venido haciendo acá en Medellín y de hecho también en el caso que yo les hablaba ahorita, la entrevista de esa menor se la hizo el investigador de CTI, pues que tenía la capacitación en entrevistas respectivamente. Él le allegó por vía correo electrónico a la madre de la niña un consentimiento informado, la señora lo firmó, se lo volvió a enviar, una vez lo firmó, él se puso en contacto con la defensora de familia, lo autorizó y luego hizo la entrevista y la grabó y no la llegó, pues y eso permitió también que el comisario pudiera emitir las medidas de las que ya les hablé. Entonces, miren que es intentar hacer las cosas, ¿cierto? Hacerlo lo estamos haciendo de buena fe, tratar de agotar
la forma, por ejemplo, este investigador, de verdad que ellos han sido muy creativos, mis compañeros. Él utilizó que la tecnología para hacerlo. Obvio habrá casos en que la gente ni sabe leer ni escribir, que no tendrá pues ninguna facultad, entonces para eso están las comisarías de familia, que quedaron disponibles para cumplir esos actos urgentes, y será pues un caso, si es muy grave, en el que tendremos que seccionar para poder entrar pues en contacto con una víctima o en fin, pero es tratar de buscarle la salida a las cosas sin pues afectar la legalidad de las mismas. Bien, tenemos una tercera pregunta. ¿Cuál es el valor probatorio de los pantallazos aportados por las víctimas? ¿Es válido que la víctima envíe vía WhatsApp fotos de los golpes? Y también otra pregunta es, ¿los jueces cómo han recibido la información no presencial que han aportado las víctimas? A ver, ¿qué les puedo decir de las decisiones de los pantallazos de WhatsApp? Hace poco hubo una decisión de tutela sobre los pantallazos de WhatsApp. La voy a buscar, que la tengo creo que acá a la mano. Pues es un caso laboral, pero es una tutela y se pronuncia frente al valor probatorio y que dice tiene un valor probatorio atenuado, ¿cierto? Porque ¿qué está haciendo ese pantallazo? Confirmándonos lo que nos dice un testimonio, ¿cierto? La víctima me está diciendo, me amenazó, me llamó y me amenazó, me dijo que me iba a matar. Y pues si yo veo que en un pantallazo de WhatsApp tiene el teléfono 3 que dice que es de Jorge o que es de Juan, que es el indiciado, pues obviamente pueden haber montajes, hay Photoshop, hay muchas cosas que pueden suceder, pero inicialmente es unir o hacer el análisis conjunto de ese testimonio, de esa entrevista, pues testimonio no de esa entrevista, de esa declaración jurada, de esa denuncia o de esa declaración que hicimos a través de grabación con ese mensaje de WhatsApp, ¿cierto? Para ese momento inicial de unas audiencias preliminares, pues cobra un valor que va en consonancia con la exigencia de esa inferencia razonable de autoría, ¿cierto? Pues un WhatsApp de pronto solo volando sin un testimonio, pues de pronto pues eso es una declaración de alguien, no nos daría pues como una luz. La sentencia es la T043 de 2020 y sí, la T043 de 2020 y ahí puedes ver como el argumento. En la experiencia práctica aquí en Medellín los hemos utilizado y han tenido pues como ese valor disminuido. Por fortuna nosotros pues sí tenemos una oficina de sistemas que nos ha apoyado muchísimo también en el tema de extracción de celulares y cada que mandamos a la víctima lo extraen, pero en estas emergencias pues ¿qué tenemos que hacer? Al menos preservar ese pantallazo mientras él pasa esta situación y esa víctima puede ir allí a la oficina de informática para que les traigan la información, pero mínimamente puedes utilizarlo en ese sentido. Con las declaraciones a través de medios virtuales, no hemos tenido ninguna problemática, toda vez que el artículo 306 es muy claro en indicar que es información legalmente obtenida y hay una claridad sobre cómo la estamos obteniendo. El investigador está haciendo un esfuerzo alto en identificar que esa declarante que tuvo, esa persona que tuvo a través del medio virtual es esa persona y no es otra. Entonces, eso pues también permite como asegurar esa información y no hemos tenido, incluso yo lo he utilizado desde antes de que sucediera esto, porque en ocasiones no todos los testigos quieren ir a la fiscalía, no todos son contactados en ocasiones por la policía judicial por las complejidades de horarios de trabajo, permisos, etcétera. Entonces, ha llegado mucha información a través de un contacto telefónico que tenemos con ellos y queda la información clara que dio ese testigo, que esa persona, y luego llamado a juicio para que la puntualice. Creo que en ese pues, orden de ideas es como hemos trabajado acá y lo hemos logrado hacer. Tenemos otra pregunta al respecto y es, ¿cómo es el manejo de la cadena de custodia, por ejemplo, para los videos, audios o pantallazos de WhatsApp? A ver, con esa información, pues obviamente como no ha sido obtenida en esa forma, pues nosotros la bajamos, la tenemos en el sistema, pero realmente se obtiene y se guarda bajo cadena de custodia una vez es
extraída por la Oficina de Informática Forense. Entre tanto, solamente la tenemos como información en aras a realizar otros actos o a ir a audiencias que exigen un grado menor de exigencia como la inferencia razonable de autoría. Pero también es importante que tengan en cuenta una sentencia, que es la T012 de 2016. Allí se dan 5 criterios para introducir el enfoque de género en las actuaciones judiciales. Y uno de esos criterios es la flexibilización en la apreciación probatoria. Entonces, si bien en una audiencia, por ejemplo, de solicitud de una captura, de imposición de una medida de aseguramiento, no estamos hablando de pruebas, sino de elementos materiales probatorios, pues podemos pedirle al juez, yo siempre lo hago, que flexibilice. Por ejemplo, ayer así le decía, señor juez, usted acá sí tiene forma de introducir el enfoque de género. ¿Y cómo lo va a introducir? Flexibilizando el análisis probatorio de los elementos que le estamos dando traslado. Yo aún no cuento con un informe de la Oficina de Informática Forense sobre esta información, pero sí puedo asegurarle, pues sí le puedo indicar que la víctima dice que esto está pasando, que le está llegando esta información y tengo los pantallazos que ella misma aporta de determinados teléfonos celular. Eso es flexibilizar para este momento en que no podemos realizar otro tipo de actos de investigación, pero que se parte de esa credibilidad a la víctima y a esa información. Entonces, en esa medida, pues estamos dándole ese convencimiento al juez, argumentando para que lo haga, y la cadena de custodia es obviamente cuando hacemos una extracción adecuada de esa información, ¿cierto? Si no tiene simplemente un carácter de información para ese momento procesal. Listo. Tenemos otra pregunta y es si por favor puede aclararnos de nuevo los canales por donde se puede denunciar la violencia de género en cuarentena. Sí, ¿cómo informamos a la ciudadanía? Pues yo pienso que la primera forma es con nuestros propios compañeros informar esos canales, también a las autoridades, a esas que el decreto 460 del 2020 dice que entremos en ese trabajo de articulación interinstitucional. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hice? Informarle a los policías judiciales que trabajan conmigo, a la Policía Nacional, a las personas de la línea 123 Mujer que trabajan con nosotros, en las comisarías de familia, pasarles esa información de las líneas con que nos están atendiendo. Y cada uno a su alrededor tiene un grupo de personas de otras instituciones que pueden hacer, que puede ser útil esa información de las líneas o canales que ha dispuesto la Fiscalía en este momento. También quería puntualizar, porque sé que algunos tienen la inquietud de la extracción de la información de los celulares de las víctimas. Si eso requiere una orden previa, no requiere orden previa, se hace con el consentimiento informado que nos da la víctima en forma previa y que en muchas ocasiones lo que hacemos es pedir que desde el primer momento que entremos en contacto con ella, le hagamos pues que nos diligencie los formatos de consentimiento voluntario para obtener la información, no tanto de su celular como de las historias clínicas. Y ya con ese formato obtenemos esa información. Voy a repetir entonces las líneas, que son la línea 122, no va con numeral ni con nada, desde el teléfono celular, y el 570-2000, opción 7, desde Bogotá, y se me olvidó en este momento el 018.000. Creo que así, Pamela, doy respuesta a la información. Si alguno de los que me acompaña tiene el 018.000, le agradecería. Si quiere, cuando lo encuentre, podemos volver a no, ya lo encontré. 018.197.48, sí. 018.197.48. Y también está la línea 155 de la policía, que recibe pues también estas denuncias 24 horas. Bien,
Gracias. Tenemos otra pregunta. En mi calidad de fiscal, ¿cómo hago para agregar la conversación o entrevista con la denunciante al sistema SPOA? A ver, yo lo hago y como digo, no es un acto de investigación, pero sí es como un elemento que va a establecer mi debida diligencia en el caso. Entonces yo inclusive grabo lo que yo les digo y me meto, pues de mi celular, lo bajo al computador y me meto por expediente digital, le digo agregar documento, subo el audio y yo pongo asesoría a la víctima y ya después lleno una constancia en que digo, bueno, lo que hice, pero lo dejo ahí grabado porque el día de mañana puedo dar una demanda por un feminicidio, por alguna situación, y la Fiscalía también tenemos que blindar la entidad, es una forma de establecer pues que hemos agotado algunos pasos en la debida diligencia, pero ese es el mecanismo fácil, expediente digital, agregar documento, por donde subimos los escritos de acusación. Listo. Tenemos un aporte de un servidor que nos dice, es importante insistir con las estaciones de policía para apoyar medidas de protección y contribución para diligencias de captura y dejar constancias de todo lo que se realice. Sí, muchas gracias, eso es muy importante. Otra pregunta. En los casos en que la víctima no quiere continuar con un proceso, aduciendo que ya arregló los problemas con su pareja, ¿qué hacemos? ¿Qué sucede? Pues bueno, eso nos pasa a todos. Y ese es como el caballito de batalla de quienes trabajamos violencia intrafamiliar. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar con la investigación. Este es un delito oficioso. Yo me confieso aquí públicamente, yo hacía como fiscal y ante la cantidad excesiva de casos que tenemos, pues yo archivaba algunos casos en que las víctimas me decían, no, pues yo ya no quiero continuar, uno veía que no era muy grave y entonces lo archivaba. Resulta que en el año 2018 hubo una sentencia que cambió mi forma de trabajar, que es la T311-2018, y fue una tutela contra la Fiscalía. Una mujer había denunciado 4 veces y habían 4 SPOAs en la Fiscalía y todos habían sido de pronto archivados de manera similar. Resulta que lo importante es que nos dijo la Fiscalía ahí, nos dijo la Corte, nos dijo, no, ahora en adelante ustedes deben de tratar en todos los casos de violencia intrafamiliar, sobreponerse pues a esa situación de que la víctima no quiere seguir, de que ella es objeto de prueba, que es la única forma de probar, entonces deben de adelantar todos los casos y agotar los términos de debida diligencia y mirar que hay otras formas de prueba. Eso es una carga para la Fiscalía altísima, pero ese es el problema de nuestros directivos. El nuestro es hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, de ahí en adelante, yo empecé a dar en todos los casos órdenes de trabajo para agotar todos los actos de investigación, hacer labor de campo, de vecindario, buscar la familia, ver qué testigos pueden haber, o sea, profundizar mucho más allá y ya después de eso, pues sí tomar una decisión de archivo o no. Y como vemos que la violencia es cíclica, muchas veces sucede que hoy me dicen que no, pero a los 3 meses ya hay un nuevo evento. Entonces, ¿qué debemos de hacer en conclusión? Pues les recomiendo a todos los que trabajen esta temática que se lean la T311 de 2018, que lean el acápite designado para la Fiscalía y que lo ejecuten en 2 sentidos, en agotar todos los medios probatorios. Por ejemplo, uno puede ser interceptaciones telefónicas, y eso suena muy loco. Cuando yo fui a legalizar las primeras interceptaciones telefónicas de violencia intrafamiliar, los jueces me miraban bien raro, ¿cómo así? Y cuando pasamos a la audiencia con defensor, pues, es que, doctor, usted está en una audiencia de violencia intrafamiliar. De verdad que me abrían los ojos y todo fue legalizado, y en ese caso era lo único que yo podía hacer, no tenía cómo más ubicar a la víctima. Entonces, obviamente, no todos los casos pues, van a tener estas medidas, pero en casos en que uno vea que la violencia feminicida es tan alta, es tan grave, y que uno no tiene más que hacer, pues acudirá a estos. Habrá otros casos también en que la víctima no pueda continuar, y es la excepción, se podrá aplicar principio de oportunidad. Este es un tema muy delicado, es un tema de ponderación,
nosotros siempre hemos utilizado hacerlo con el visto bueno de la fiscal jefe de unidad, y me parece que es algo muy bueno, porque si a uno se le pasa algo, la compañera le va a decir, mira, se te fueron las luces en este principio de oportunidad y no procede, o pues finalmente hacerlo y someterlo siempre, como dice la guía, la directiva 001-2017 sobre violencia intrafamiliar, que se hace bajo la modalidad de suspensión. Pero miren que pueden haber opciones distintas a ese archivar el caso. Una es investigar en los casos que vemos que son más fuertes, y otra, si se puede aplicar el principio de oportunidad con suspensión, pues el principio de oportunidad también es una forma de justicia. Esa pues sería como la respuesta a esa pregunta. Perfecto. Tenemos una última pregunta y es, ¿cómo puede consultar un ciudadano si tiene procesos o investigaciones en estos temas? Pues eso es como más difícil de contestar pues desde mi punto como fiscal, pero un ciudadano puede hacer un derecho de petición a la fiscalía sobre el asunto, si tiene procesos o no. Es lo que él podría hacer una solicitud de información a la fiscalía, pues, y obviamente si ya sabe que en qué despacho tiene su diligencia, podrá acercarse a la misma. Algunos fiscales acostumbramos en algunos casos notificarle al indiciado que el proceso se ha iniciado en su contra. Sin embargo, en violencia intrafamiliar, en algunos casos también ponderamos y nos abstenemos de hacerlo en ocasiones, teniendo en cuenta que esa notificación puede ser mortal contra la víctima. ¿Cierto? Entonces, pero esas serían como las formas en que él puede darse cuenta que el proceso está adelantándose en su contra. Bien. Doctora Lilian, pues estas son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Tenemos también un aporte de un servidor que nos dice que sería importante, escuchando estas preguntas con respecto al manejo de las entrevistas virtuales, que se diera una charla sobre las recomendaciones de este tipo de entrevistas, e incluso pues también una charla desde un punto de vista jurídico sobre estas pruebas de tipo virtuales. Entonces, pues lo tendremos en cuenta y pues nos queda agradecerle, doctora Lilian Soto, de la Seccional Medellín. Muchísimas gracias por su tiempo, por estas herramientas prácticas desde su experiencia. Ojalá sean muy valiosas para todos los servidores que nos están acompañando en esta tarde. No, gracias a ustedes, Pamela, a los compañeros por todo lo que podamos aportar, porque, repito, esta es una construcción entre todos, y que los aportes de unos y otros territorios nos pueden ayudar a fortalecer nuestro desempeño en temas de violencia intrafamiliar. Finalmente, yo también avalaría, pues insistiría en que qué bueno una charla sobre estas entrevistas telefónicas o virtuales, porque miren que si ya tenemos claro que una audiencia puede hacerse virtual, pues obviamente los testigos se presentan a un juzgado de garantías en otra ciudad, o los internos están en la cárcel, en fin, ante una autoridad, pues obviamente no es lo mismo un testimonio en un juicio que una entrevista, y entonces esta es una oportunidad para que fortalezcamos el tema y lo jurídicamente pues también nos quede bien claro. Entonces, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lilian. Muchísimas gracias a todos ustedes por unirse a este conversatorio. Esta fue la primera charla en el ciclo de nuestra temática violencias de género. Los invito a que nos acompañen en la continuación de este ciclo de conversatorios la próxima semana, el lunes 6 de abril. Tenemos herramientas tecnológicas para el desarrollo de audiencias virtuales, justamente hablando de esto. El martes tenemos a las 2:30 también, todas estas charlas siguen siendo en el mismo horario, 2:30 de la tarde. Entonces, el martes tenemos buenas prácticas en la recepción de denuncias de violencia intrafamiliar.
Y el miércoles, 2:30 de la tarde, la identificación del riesgo en víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, esperamos contar con su asistencia y su participación. Muchísimas gracias y feliz tarde. Hasta luego.